Cada día es una oportunidad única para crecer, servir y honrar a nuestro Creador. Que vamos a ser como los siervos fieles de la parábola, quienes al utilizar sabiamente sus talentos, escucharon las palabras de aprobación de su Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. $80 años no son pocos. Lo que estamos celebrando aquí es una vida organizada, ¿no es cierto?, legalmente. Pero nosotros tenemos muchos más años de existencia, 15 años más, por lo menos son 95 años que tenemos presencia en este lugar, como Iglesia Metodista Independiente. Pero fíjese que todo esto es obra de Dios. Todo es obra de Dios. No es obra de Manuel Blancomir, no es obra de Meterio Báez Silva, no es obra de Manuel Eduardo Ulloa, no es obra de ninguno de los pastores, los diáconos, los exhortadores que estamos, no. La gloria es única y exclusivamente de Dios. Y si existimos es porque Dios quiere que así sea. Y si nos mantenemos es porque Dios quiere que así sea. No exentos de dificultades, no exentos de zozobras, pero hasta aquí ha sido Dios con nosotros, por eso podemos decir ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y me topé un día con una palabra que me llamó la atención y que me obligó a escudriñar, a buscar, a entender qué era el significado de esta palabra. Procrastinación. Procrastinación. Si esta iglesia hubiese sufrido de esto, no existiría. Habría dejado de ser. Si cada uno de nosotros estuviéramos en esta actitud, pasaría exactamente lo mismo. Pero como la obra no es de los hombres y es de Dios, sigue, permanece y seguirá hasta cuando Él quiera. Porque hoy día somos 5 iglesias en Santiago, 2 iglesias en Temuco, que están activas y efectivamente trabajando. La obra era de Dios y es de Dios y sigue siendo de Dios. Por lo tanto, pasaremos nosotros, pero la obra no se termina ahí, porque Dios levanta nuevos líderes para que sigan adelante con su obra. Yo les voy a invitar a que ustedes puedan escuchar del libro Eclesiastés, capítulo 9, versículo número 10, para hablar sobre la procrastinación, ¿no es cierto? Es un llamado a la diligencia espiritual. Eclesiastés 9:10 dice así: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y sigue diciendo el pasaje: porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. La versión 60 dice más o menos parecido lo mismo. Dice: todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, justamente a lo que decía la versión Reina Valera antigua, el sepulcro, ¿no es cierto? A donde vas, dice, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. La nueva versión de las Américas dice: todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol, es decir, en la sepultura a donde vamos. Y la nueva versión internacional dice: todo lo que tengas a la mano, hazlo con todo empeño, porque en los dominios de la muerte, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Es claro el pasaje. La procrastinación no es algo nuevo, es el hábito de posponer lo importante para después. Y fíjese que en la mayoría de los países latinoamericanos tenemos esta tendencia a posponer lo importante para después. Y es un enemigo silencioso que va afectando, ¿no es cierto?, no solo nuestras metas personales, sino también nuestra vida espiritual. Y eso es lo grave. Con este comportamiento nosotros podemos prescindir de bendiciones que Dios nos da o de oportunidades y también de tiempo.
Un recurso que es valioso que Dios nos ha dado. Imaginemos, y esto ha ocurrido, ¿no es cierto? Más de algunos de nosotros lo hemos experimentado, que tenemos una prueba y la vamos dejando, ya cuando esté más cerca voy a estudiar. Cuando ya se acerca, empieza a estudiar y se da cuenta que le falta tiempo, que si se ha puesto a estudiar antes, estaría en mejores condiciones para presentarse. Eso es lo que ha hecho. Procrastinó, o sea, dejó para más adelante y vino el tiempo que le alcanzó y no tuvo la oportunidad de prepararse en mejores condiciones, de tal manera que se siente abrumado y obviamente no preparado para entregar o rendir un buen examen. De manera similar, cuando nosotros como creyentes vamos aplazando nuestro tiempo devocional diario, por ejemplo, vamos a encontrar que nuestra vida espiritual se empieza a enfriar. Cuando dejamos de hacer cosas en la iglesia, nuestra vida espiritual se comienza a enfriar. Cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de testificar nuestra fe con aquellas personas que aún no conocen, nuestra vida espiritual se comienza a enfriar. Por eso no es bueno que posterguemos el tiempo en que debemos hacer las cosas. La Biblia nos llama a ser diligentes, a aprovechar bien el tiempo y hacer todo para la gloria de Dios. En Efesios 5:16 se nos exhorta a aprovechar el tiempo porque los días son malos. Y a los jóvenes les decimos aprovechen su tiempo porque después van a venir los tiempos de la senectud, de la edad adulta, y ya no van a tener las mismas fuerzas. Por eso debemos reflexionar, ¿no es cierto?, sobre cómo poder vencer la procrastinación y vivir una vida que realmente agrada a Dios. Por eso es importante que veamos este problema, porque si la iglesia está en esta posición, obviamente no vamos a avanzar, no vamos a crecer y obviamente las cosas no van a ser como nosotros las esperamos o las queremos para la obra de Dios, porque siempre queremos lo mejor para Dios, ¿no es cierto? Y queremos hacer siempre lo que Dios nos ha preparado para que nosotros realicemos. Por eso es importante reconocer cuáles son aquellas cosas que nos impiden poder trabajar oportunamente. Debemos reconocer que la procrastinación no es un problema simple, no es un problema solo físico, material, sino que especialmente es un problema espiritual. Es un gran problema espiritual. La procrastinación no es simplemente un problema de la administración del tiempo, de tener implicaciones espirituales más profundas. Cuando posponemos lo que sabemos que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo es desobedecer a Dios. Y eso es un pecado de omisión. Dejar de hacer lo que Dios nos ha dicho que debemos hacer es un pecado de omisión. Y Dios nos llama a ser diligentes. ¿Y qué es ser diligente? Ser rápido, ser presto, pronto, ligero, ágil, acucioso, veloz, responsable. Por eso este hábito también es una manifestación de flojera en el creyente, de pereza. Un pecado que la Biblia obviamente denuncia firmemente. En Proverbios 6 al 8 nos exhorta que miremos el ejemplo de la hormiga. Y dice, oh perezoso, que miremos los caminos, que veamos su sabiduría. Es un llamado a observar la diligencia que tiene la hormiga y que nos enseña que debemos actuar con propósito y sin excusas. Sin excusas. La procrastinación a menudo refleja una falta de fe, que es grave, claro, pues, estamos viendo que efectivamente va afectándonos. Postergamos tareas porque dudamos a veces de nuestras capacidades o tenemos temor del resultado o no sabemos si efectivamente vamos a tener resultados o si lo vamos a poder realizar. Sin embargo, Filipenses capítulo 2, versículo 13 nos dice que Dios es el que produce en nosotros o obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. No es algo que a nosotros se me ocurra, que nos dispongamos. Podemos nosotros orar que Dios efectivamente nos pueda utilizar conforme a su voluntad, que es, dice su palabra, agradable y perfecta, y podamos realizar en tiempo oportuno. Y vamos a estar gozosos, no solo felices, porque felices es un estado temporal, pero el gozo es algo más permanente. Cuando nosotros somos gozosos porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Si confiamos en Dios, Él nos va a capacitar para cumplir todas las tareas, todos sus propósitos. Además, al procrastinar, desperdiciamos las oportunidades que Dios nos da para crecer y ser bendición también a otros. ¿Cuántas veces hemos perdido momentos preciosos por dejar para después lo que podríamos hacer hoy? Cada día es un regalo divino y como tal debemos usarlo entonces con sabiduría e intencionalidad. Intencionalidad. Pero no debe quedarse simplemente en ese estado de intención. Intención quiere decir que yo me propongo efectivamente hacer.
La procrastinación puede convertirse en un obstáculo también para nuestra relación con Dios, porque dejamos nuestro tiempo de oración, porque dejamos nuestro tiempo de la lectura bíblica, porque dejamos nuestro tiempo de servicio a los demás, porque dejamos nuestro tiempo de compartir la palabra de Dios con aquellos que aún no conocen a Dios y dejamos de hacer muchas otras cosas. Por eso estamos priorizando nuestras comodidades, nuestros pasatiempos, nuestras entretenciones por sobre la comunión con Dios. ¿Cuánto tiempo ocupamos en orar? ¿Cuánto tiempo ocupamos en leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo ocupamos en compartir con otros la salvación que hemos recibido? Debemos recordar que ser buenos administradores del tiempo es un acto de obediencia y también de adoración a Dios. Debemos identificar también las causas de la procrastinación. Entender por qué procrastinamos es esencial para vencer este hábito. Existen varias razones que nos llevan a postergar nuestras responsabilidades y muchas de ellas están arraigadas en nuestra naturaleza humana caída. Entre las causas más comunes encontramos, como hemos dicho, el temor al fracaso, el perfeccionismo, las distracciones, la falta de propósito claro. Tener miedo es paralizante, porque el tener miedo no nos deja actuar, nos hace enfocarnos en nosotros mismos y en nuestras debilidades, en nuestras incapacidades, en lo que no tenemos, en vez de ampliar nuestro horizonte y fijar nuestra vista en Dios, quien es el que da efectivamente a todos y no mezquina a nadie. Nos convencemos que es mejor no intentar enfrentar las posibilidades de fallar. Hermano, usted podría, no, pastor, a mí no, fíjese, yo no sé, pastor, yo soy temeroso. Miren, hermanito, allá él lo hace muy bien, pastor, déjelo. No, eso es lo que debemos evitar. La Biblia nos enseña que el temor no proviene de Dios. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, un espíritu de cobardía, sino todo lo contrario, de poder, de amor, de poder tener efectivamente dominio propio para hacer las cosas. Por eso es que debemos confiar en Dios, que Él nos guía y nos da la valentía efectivamente para actuar. Yo les digo a los hermanos de mi iglesia, mire, si se ha de equivocar, nosotros debemos hacerlo siempre con confianza, con seguridad efectivamente en Dios. Obviamente no al voleo, no al azar, sino que si hemos ocupado nuestro tiempo también para estudiar, para prepararnos para servir al Señor. Perfeccionismo también. La búsqueda de lo perfecto puede convertirse en una excusa para no comenzar a hacer las cosas. Y finalmente terminamos por no hacer nada. Nos decimos que necesitamos mucho más tiempo, que necesitamos mucho más recursos o que necesitamos prepararnos mucho más, pero en realidad estamos siendo atrapados en un círculo de inacción que no nos permite seguir adelante o hacer efectivamente las cosas. Y Dios nos espera perfección porque sabe que no somos perfectos, somos seres limitados, todos tenemos defectos, pero Él espera un corazón dispuesto a obedecer, la disposición a obedecer. Nosotros estamos estudiando el libro de Éxodo y nos encontramos con un problema de Moisés, que el problema de Moisés era la disposición, la falta de disposición, que no podía hablar, incluso que era torpe para hablar. Y cuando la palabra de Dios dice, cuando era príncipe de Egipto, tenía capacidad, efectivamente, tenía todo tipo de capacidad, y ahora puros problemas, puros obstáculos. Dios sabe que no somos perfectos, pero también conoce nuestros corazones si tenemos disposición. Salmo 37:5 dice que debemos encomendar nuestro camino al Señor y fiar en Él. ¿Y qué va a pasar? Él hará. Distracciones. Tenemos muchas distracciones hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de distracciones que compiten obviamente con nuestra atención. Colosenses nos dice que debemos poner nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermano, hay un ser que está encargado de perturbar su atención. Usted que tiene que tener la intención de hacer las cosas. También falta de un propósito claro. Cuando no entendemos el impacto o la importancia de nuestras tareas, es fácil relegarlas, ¿no es cierto?, a un segundo plano y necesitamos recordar que todo lo que hacemos tiene un propósito eterno. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien. Pero hay una condición. ¿Y cuál es esa condición? A los que aman a Dios. ¿Y cuáles son los que aman a Dios? Los que quieren hacer su voluntad, pues claro. Esos son los que aman a Dios. Porque es fácil decir, no, yo amo a Dios. Pero los hechos hablan más fuerte de lo que nosotros decimos. Y debemos reconocer que estas causas nos permiten
abordarlas desde una perspectiva bíblica. Podemos combatir el temor con fe, el perfeccionismo con confianza en la gracia de Dios, las distracciones con disciplina y la falta de propósito con una visión clara de nuestro llamado. Y al hacerlo, estamos transformando nuestro tiempo en un recurso que glorifica a Dios y nos acerca más hacia su voluntad. La diligencia tiene una gran importancia según la palabra de Dios. La Biblia, de hecho, enfatiza, ¿no es cierto?, repetidamente la importancia de la diligencia en la vida del creyente. Y debemos recordar que diligente es una actividad, rapidez, prontitud, presteza, celeridad, ligereza, vivacidad, prisa. Y este llamado no es solo para cumplir nuestras responsabilidades terrenales, sino también para avanzar en nuestro crecimiento espiritual. En Efesios 5, 15 al 16, se exhorta a que miremos, ¿no es cierto?, con diligencia cómo andamos, no como necios, sino como sabios. ¿Qué más dice? Redimiendo el tiempo, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Si eso es lo que estamos viendo o no lo vemos. Chile cambió en octubre del 2019. Chile cambió. Claro que cambió, pero cambió para bien. ¿Estamos mejor? ¿Tenemos mejores condiciones de vida? Porque los cambios no son solo externos. Los cambios son los que Dios provoca y que vienen justamente desde el interior. Ser dirigente implica entonces trabajar con excelencia, enfocándonos en lo que realmente importa. En la parábola de los talentos de Mateo capítulo número 25, Jesús, ¿qué es lo que hace? Elogia a quiénes, a los siervos que utilizaron sabiamente los recursos que Dios efectivamente les había confiado, porque al que tuvo le dio más. Por otro lado, reprende al siervo que por temor y pereza no hizo nada con lo que recibió. Y esta historia nos recuerda que Dios nos llama a ser administradores fieles de todo lo que nos ha dado, incluyendo nuestro tiempo, nuestras habilidades y también oportunidades. Además, la diligencia tiene un impacto eterno. Cuando somos diligentes, glorificamos a Dios y damos testimonio de nuestra fe ante los demás. Proverbios 10:4 dice que la mano del negligente, del perezoso, del holgazán, del apático, del indolente, del flojo, del desganado, del indiferente, del vago, empobrece. La mano del negligente empobrece, pero el diligente, ¿qué es lo que hace? Enriquece. Por eso este principio se aplica tanto en el ámbito material como también en el ámbito espiritual. Al trabajar con diligencia, sembramos semillas de bendición que obviamente dan su fruto en su tiempo y abundantemente. Ser diligente también implica o significa estar preparado para los propósitos de Dios en nuestra vida. Primero los Corintios 15:58 nos dice así que, hermanos míos amados, dice, estar firmes y constantes, ¿qué dice? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es vano. Cada esfuerzo, por pequeño que sea, por pequeño que parezca, por insignificante que podamos verle, tiene un significado que es eterno. No es temporal, es eterno cuando se hace para la gloria de Dios. La diligencia nos permite vivir una vida llena de propósito y satisfacción sabiendo que estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. ¿Qué estrategia entonces prácticas podríamos tomar para vencer la procrastinación? Porque vencer la procrastinación requiere tanto una actitud, un modo, de una manera, de una forma, de un estilo correcto, como estrategia. Cuando hablamos de estrategia estamos hablando de habilidades, de pericias, de tácticas, destrezas, maniobras prácticas. Algunas recomendaciones incluyen establecer prioridades, dividir las tareas, orar, confiar en Dios, que debe ser lo primero, eliminar distracciones, rendir cuentas, celebrar efectivamente los logros. Debemos establecer prioridades. Tengo muchas cosas que hacer, ¿por dónde empiezo? ¿Qué tenemos que hacer? Priorizar qué es primero, qué es después, y así empezar a hacer. Pero si empezamos a mirar todo lo que tenemos que hacer, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer nada. Por eso necesitamos establecer prioridades, identificar lo más importante y atenderlo primero. Mateo 6:33 nos recuerda que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa si hacemos esto? Lo demás va a entrar con añadidura. ¿Cuál es la prioridad entonces primero? Dios. Lo primero es Dios, sus cosas, y esto implica ordenar, ¿no es cierto?, nuestras tareas de acuerdo a los valores del reino de Dios. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad, otras tareas se van a alinear naturalmente
en este orden. Tenemos que dividir las tareas. Un proyecto grande puede ser muy abrumador, pero si lo dividimos en partes pequeñas, se vuelve más manejable. Y sobre todo, si lo compartimos entre varios. Cada pequeño logro nos va a motivar efectivamente a continuar. Si debemos estudiar la palabra de Dios, comencemos con un capítulo. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Ha leído la Biblia esa cantidad de años? ¿Se imagina si pudiéramos leer la Biblia de acuerdo a la edad que tenemos? Lo más probable es que seríamos eruditos, o manejaríamos mucho más la palabra de Dios, o hablaríamos con mayor facilidad, con mayor confianza, con mayor autoridad, porque eso hace el conocimiento. Nos da autoridad, nos da confianza, nos da fluidez. Por eso es que debemos comenzar de a poco. A lo mejor, si nunca ha leído la Biblia, comience leyendo un capítulo diario. Se va a demorar 3 años y un poco más, 3 años y 4 meses en leer la Biblia. Pero empiece por un capítulo, pero empiece por algo. Y si no lo puede hacer solo, busque ayuda. Unos y otros se pueden efectivamente apoyar. Yo tengo 38 años de matrimonio, voy para los 39. Damaris también tiene lo mismo que yo. Y en todo ese tiempo nunca habíamos leído la Biblia juntos, ¿cierto? Y este año empezamos a leerla juntos. Y así estamos estimulándonos, nos toca leer la Biblia. ¿Qué tenemos que leer hoy día? ¿Cuántos capítulos hay que leer? ¿Dónde tenemos que leer? Y así vamos leyendo juntos. Y a lo mejor si lo hiciéramos solo, a lo mejor nos saltaríamos varios días. Pero estando juntos, entonces así no nos saltamos. Y leemos la Biblia entre los dos. Y a veces podemos hacer comentarios inclusive. Debemos orar y confiar en Dios siempre. Siempre se nos ha enseñado así. Cualquier cosa, cualquier tarea que emprendamos, debemos orar y confiar en Dios. Santiago 1:5 nos asegura que si tenemos falta de sabiduría, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedírsela a Dios. Y Él va a dar abundantemente y no va a reprochar. Pero está la disposición, la intencionalidad en nuestra vida para hacer efectivamente las cosas. La oración también nos ayuda a darnos cuenta, ¿no es cierto?, de cuál es la voluntad de Dios para nuestras prioridades, para nuestras decisiones. Debemos aprender a depender de Dios. No importa que tengamos facilidad para hacer las cosas, pero aprendamos a depender de Dios para hacer las cosas, que es mucho mejor que salgamos nosotros con nuestras propias fuerzas y cuando estamos en mitad de camino nos damos cuenta que ya no podemos y que tenemos que recurrir a Dios. No, partamos desde el principio, saliendo de la casa, aprender a confiar justamente a Dios, a pedir a Dios. Y Él da, Él da. ¿Fue coincidencia, dirán algunos? No, yo he aprendido que no es coincidencia. Bueno, Dios usa las coincidencias para que nosotros tengamos, efectivamente, como dice el pastor, las diosidencias, para que tengamos un lugar donde efectivamente cumplir con nuestros deseos, con nuestros fondos. Eliminar las distracciones, es difícil. Vivimos en un mundo que tiene muchas distracciones, pero no es imposible. ¿No es cierto? Debemos crear un entorno para poder concentrarnos realmente en lo que es esencial, en lo que es importante, en lo que es trascendente. Incluye dejar muchas cosas de lado, muchas cosas que nos llaman la atención, muchas cosas que nos gustan, porque debemos dar tiempo a Dios más que todas las cosas que este mundo. Estamos bombardeados en este mundo todos los días, 24 horas, hasta cuando dormimos. Estamos siendo bombardeados con el mundo que nos rodea y sus mensajes que van más allá del consciente, muchas veces el subconsciente. Proverbios 4, 25 al 27 nos cita que pongamos los ojos, ¿no es cierto?, en lo que es correcto, en lo que es recto, y dirijamos nuestros párpados a lo que tenemos por delante. Debemos saber rendir cuentas también a alguien que nos motive para que nos haga responsables de nuestras metas, que pueden ser un estímulo. Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro, ¿qué dice? Se aguza, ¿no es cierto? Se aguza. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Pues un amigo, un líder espiritual, un maestro, puede ayudarnos a mantenernos enfocados, animados en las cosas de Dios. Cuando usted se junte con los hermanos a hablar, hable de estas cosas que nos van a estimular a una vida espiritual. Celebrar también los logros. Nosotros cumplimos 80 años y lo estamos celebrando de la mejor forma que podemos hacerlo. ¿Y cuál es esa forma? Estando en la casa de Dios. Debemos seguir elegantes, pero celebrar efectivamente nuestros logros, reconocer los avances, por muy pequeños que sean. Nos ayuda a mantenernos realmente motivados. Hoy día tenemos una hermana nueva en la primera iglesia, la hermana Lili, que está con nosotros acá, que hoy día ha venido por primera vez con su nieto. Nos alegramos que ella pueda estar con nosotros y nuestra invitación es que siga efectivamente viniendo. Ya eso es un logro. Debe ser un hábito que nos recuerda a cada paso, que nos acerca a cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros. Por eso es importante tener esta estrategia. No solo nos ayudan a gestionar mejor nuestro tiempo, sino también a fortalecer nuestro carácter, nuestra relación con Dios. Y practicarlas obviamente refleja nuestra fe, nuestra acción, y demostramos que valoramos todo el tiempo
como un regalo que realmente Dios nos ha dado. Finalmente tenemos que decir que la procrastinación es una barrera que nos impide cumplir los propósitos de Dios. Debemos reconocerla, debemos identificar sus causas y aplicar principios bíblicos para superarla. Y esto es importante, es fundamental en nuestra vida. Recordemos que el tiempo es un regalo de Dios y debemos usarlo para su gloria, para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, dice Colosenses, hacerlo de corazón, como al Señor y no a los hombres, al Señor. Es crucial que comprendamos el impacto que nuestras acciones tienen, no solo en nuestra vida, sino también en la de aquellos que nos rodean. Cuando elegimos actuar con diligencia, estamos dando un testimonio poderoso también de nuestra fe y mostrando al mundo que el reino de Dios tiene prioridad en nuestra vida. Cada tarea cumplida, por pequeña que parezca, se convierte en un acto de adoración que glorifica a nuestro Señor. La procrastinación puede privarnos de ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Cuando actuamos con prontitud y obediencia, abrimos la puerta de las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Por tanto, debemos pedirle a Dios que a través del Espíritu Santo nos ayude a mantenernos enfocados y superar el temor, el desánimo y cualquier obstáculo que nos impida realmente avanzar. En última instancia, vivir con diligencia y propósito es una expresión de gratitud por el tiempo que Dios nos concede. Cada día es una oportunidad única para crecer, servir y honrar a nuestro Creador. Que vamos a ser como los siervos fieles de la parábola, quienes al utilizar sabiamente sus talentos, escucharon las palabras de aprobación de su Señor. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Que Dios nos ayude para ser fieles administradores y vivir plenamente para su gloria y vencer la procrastinación con la cual no hubiésemos llegado a cumplir los 80 años que estamos cumpliendo o los 95 años que tenemos de presencia en este país que Dios nos ha permitido vivir. Que Dios nos ayude para poder guardar y practicar su palabra. Que no sean solo palabras, sino que se conviertan en hechos reales. Que Dios les bendiga. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.